nombre es Gloria Jofré, soy educadora diferencial de profesión inicial, tengo estudios de posgrado en el área de la lingüística y específicamente en psicolingüística. Actualmente soy directora del Centro Quilluén, un centro que atiende a niños con retraso en el desarrollo del lenguaje. La disfasia infantil, antes de describir el cuadro propiamente tal, creo que es importante hacer una aclaración respecto de la nomenclatura. La palabra disfasia es una palabra que se origina en Francia, pero que es para referirse a un retraso en el desarrollo del lenguaje infantil que tiene carácter de severo. Nosotros en la literatura encontramos para este mismo cuadro, es decir, para un retraso severo en el desarrollo o en la adquisición del lenguaje infantil, encontramos también otros nombres, por ejemplo, específicamente retraso del lenguaje, también se le puede llamar trastorno evolutivo del lenguaje. Actualmente se está usando mucho lo que se llama el trastorno específico del lenguaje o TEL, y la nomenclatura más antigua, que es casi de principio de 1900, es la afasia evolutiva. Con cualquiera de estos nombres, e incluso hay otros más, nosotros podemos encontrar en la literatura distinta información, pero referida al mismo cuadro, que es al retraso severo en la adquisición o en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, la palabra disfasia hace alusión a eso. Ya en este contexto, quizás lo que hay que caracterizar es la severidad del cuadro, es decir, como mínimo hay un año de retraso en relación a lo que se espera para la edad. Respecto de las causas, que generalmente los padres, digamos, es una de las preguntas prioritarias que hacen, que generó esta dificultad en el niño, no hay una causa definida. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una razón única que haya generado este retraso. Sí, cuando uno hace las entrevistas a los padres, podemos encontrar alguna prevalencia de algunas, como por ejemplo hipoxia al nacer, algún traumatismo, exposición en el ambiente a metales pesados, antecedentes genéticos, disfunciones metabólicas, pudiesen ser posibles causas, pero es importante que los papás sepan que ninguna de ellas tiene una prevalencia sobre otras, y por otro lado también encontramos casos donde ninguna de ellas está presente. Por lo tanto, por ahora, con los conocimientos que ahora tenemos, no podemos responder a esa pregunta, y también consideramos que encontrar la causa no siempre va a ser una necesidad urgente, porque, como les decía, no hay una única causa que pudiese explicar la presencia de este cuadro en los niños. Dentro de las características más comunes del cuadro de la disfasia, es conveniente, antes de describirlas, tomar o explicitar una clasificación que fue propuesta por Rapin y Allen, y que si bien ha tenido algunas críticas desde el punto de vista de la intervención terapéutica, es tremendamente útil. Voy a hacer un poquito de historia antes de entrar en ese detalle. Cuando hablé de la disfasia en la primera parte, yo dije que la disfasia era un retraso severo del lenguaje y que además en la literatura podíamos encontrar diversas nomenclaturas para referirnos al mismo cuadro. Todos estos nombres surgen porque este retraso severo del lenguaje no se manifiesta de la misma manera en todos los niños. Entonces, a través del tiempo, se ha ido agregando, por decir así, a la población bajo este nombre una variedad de cuadros y de casos clínicos tan distintos que en algún momento se hizo necesario poder subagrupar o reagrupar, caracterizándolos de mejor manera. Y en ese contexto creo que es muy útil la clasificación de Rapin y Allen, porque es mucho más específica
y define con mayor claridad las características para cada uno de los subtipos. Cada uno de ellos corresponde a un cuadro de disfasia o los otros nombres que les podemos dar: retraso del lenguaje, trastorno en el desarrollo, ¿cierto? Pero se puede especificar mucho más dónde está el énfasis del retraso. Nosotros sabemos que el lenguaje tiene 4 grandes áreas: el área fonético-fonológica, el área sintáctica y morfológica, el área semántica y el área pragmática. Según el área que esté más afectada, podemos encontrar distintos tipos de cuadros. Y en ese contexto, entonces, Rapin y Allen propuso los siguientes nombres dentro de la categoría de disfasia: trastorno semántico pragmático, ¿cierto?, donde la característica del cuadro se focaliza o las mayores dificultades se presentan en el área, como dice ahí, semántica y pragmática. Después están los trastornos fonológicos sintácticos, donde encontramos las mayores dificultades en el área fonológica y en la estructuración de la frase. La dispraxia verbal, donde hay una incoordinación severa para la articulación de los fonemas. La agnosia auditivo-verbal, donde encontramos la mayor dificultad en la comprensión del lenguaje, y por eso se llama agnosia auditivo-verbal, porque estos niños impresionan realmente como sordos, pero que tienen características de interacción bastante interesantes que en realidad hacen pensar en muchas veces a algunos autores que pudiese estar cerca del cuadro autista. Está dentro de los más severos y de los menos frecuentes también. Después tenemos el trastorno de programación fonológica, que también afecta más la parte expresiva, y un trastorno léxico-sintáctico, donde las mayores dificultades son en la evocación de las palabras. Cada uno de estos cuadros corresponde a una disfasia o a un retraso severo del lenguaje, pero tienen características muy diferentes y por lo tanto las formas de intervención también van a ser diferentes. A ver, otro tema que es interesante abordar es las diferencias o las similitudes que hay entre la disfasia y el autismo. Es un tema bastante complejo, puesto que no hay acuerdo en realidad, pero yo voy a tratar de explicar por qué se produce esta similitud y también de explicar que la similitud no es con todos los cuadros de disfasia que yo describí anteriormente. El lenguaje para el desarrollo, para su desarrollo, requiere de otros componentes, no solo de los componentes exclusivamente lingüísticos, también requiere de componentes cognitivos y de componentes sociales. Cuando nosotros hablamos que hay mayores énfasis en algunas áreas y que eso le da el nombre más específico a un cuadro, estamos indicando que existe un grupo de niños, como por ejemplo los niños que presentan agnosia auditivo-verbal o los niños que presentan un déficit semántico pragmático, donde las áreas que están afectadas se relacionan también no solo con las áreas específicamente lingüísticas, sino que también con las áreas cognitivas y sociales en un grado de severo. ¿Por qué hago esta insistencia? Porque en el fondo todos los niños con retraso severo del lenguaje van a presentar afectadas no solo las áreas del lenguaje, sino que las otras áreas del desarrollo también. Pero en estos dos casos encontramos que los énfasis están puestos específicamente en los aspectos sociales y en los aspectos cognitivos, con una intensidad mucho mayor que en los otros cuadros. ¿Esto qué significa? Que son niños que van a tener dificultades no solo para poder expresar una idea o para poder idear lo que ellos quieren decir o para poder comprender el mensaje que se está indicando, sino que también van a tener dificultades en la interacción, en el uso del lenguaje, en la interacción con el otro. En ese contexto, estos cuadros se asemejan o tienen características similares a lo que es un cuadro autista. Los niños con autismo presentan con un grado muy severo, alterado, y por eso nosotros aquí en Chile usamos la expresión de que es un trastorno de relación y comunicación. O sea, el área pragmática y el área semántica están muy alteradas.
Entonces nosotros podemos hablar de un continuo, ¿cierto? Donde quizás los niños semántico-pragmáticos o de gnosia verbal pudiesen estar en una punta de este continuo y en el otro extremo pudiesen estar los niños con autismo, presentando en algún momento del desarrollo características bastante similares, pero que los profesionales que estamos especializados en el trabajo con niños con retraso del lenguaje podemos realizar un diagnóstico diferencial a temprana edad. Podemos distinguir si bien no en todos los casos, pero en un número importante de niños, si es que efectivamente el cuadro va hacia la línea del autismo o si el cuadro va hacia la línea de un retraso severo del lenguaje o una disfasia. Entonces es relativamente frecuente que encontremos en la población infantil de la primera infancia, es decir, entre los 2 y los 4 años, niños que un profesional lo diagnostica de disfasia y otro profesional lo diagnostica de autismo, porque las características externas pueden ser similares, pero es importante que sean evaluados por profesionales que manejen los diagnósticos diferenciales para poder orientar el tratamiento y la intervención de manera adecuada, porque si bien en un comienzo las intervenciones son muy similares, ya a la edad de los 5 años tenemos que ir tomando rumbos distintos. Entonces el diagnóstico diferencial juega un rol importante para poder hacer una intervención que sea acorde a las necesidades de los niños.